Hoy les hablaré sobre un episodio que resume, mejor que ningún otro, el lado oscuro de la lucha contra el terrorismo en el Perú, la masacre de la Cantuta. Para comprenderlo mejor hay que ubicarnos en el contexto de 1992. Ese año fue crucial y decisivo. En febrero fue asesinada la dirigente popular María Elena Moyano y en julio Sendero Luminoso hizo estallar coches bomba en la calle Tarata de Miraflores. Y en septiembre se capturó a Abimael Guzmán y también fue el año del autogolpe de Alberto Fujimori, en abril, que cerró el Congreso y concentró el poder en el Ejecutivo. En ese clima de miedo ocurrió la madrugada del 18 de julio de 1992 la masacre de la Cantuta. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003, miembros del llamado Destacamento Colina, en coordinación con efectivos de la base militar ubicada en la universidad, irrumpieron en las habitaciones universitarias, que en ese entonces había una gran cantidad de residencia. En presencia de medio centenar de testigos, secuestraron a 9 estudiantes y un docente. Las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente y sus restos fueron calcinados y enterrados en fosas clandestinas. Recién fueron hallados un año después. Este crimen, junto a la matanza de Barrios Altos de 1991, muestra que la derrota del terrorismo no se logró solo con inteligencia policial, como la del GEIN, sino también mediante graves violaciones a los derechos humanos, muchas veces encubiertas por el propio Estado. El caso fue trasladado al fuero militar y en 1995 se promulgaron leyes de amnistía para blindar a los responsables. La justicia llegó recién en el 2009. La Corte Suprema del Perú condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión como autor inmediato del crimen. Por ello, la Cantuta no fue un hecho poco relevante, sino la expresión más clara de cómo el combate al terrorismo sirvió en este caso para justificar el autoritarismo y el abuso del poder estatal. Bueno, como hemos visto hoy, como han dicho mis compañeros, la masacre de la Cantuta no fue un hecho totalmente aislado. Y para comprender por qué ocurrió y cuál fue su impacto, es importante analizar una de sus principales causas y una de sus principales consecuencias. Una de las principales causas de la masacre de la Cantuta fue la política contrasubversiva aplicada por el gobierno de Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992, ya que en un contexto de violencia por las acciones de Sendero Luminoso y el MRTA, el gobierno otorgó mayores facultades a las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Grupo Colina actuó como un estancamiento de inteligencia del ejército y así realizó operaciones clandestinas contra personas consideradas sospechosas sin respetar el debido proceso ni los derechos fundamentales, lo que favoreció a graves violaciones hacia los derechos humanos. Finalmente, en el año 2009, la Corte Suprema del Perú condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión como autor de los asesinatos y secuestros de la Cantuta y Barrios Altos. Esta sentencia marcó un precedente muy importante porque demostró que incluso un expresidente puede ser juzgado por graves violaciones a los derechos humanos. En conclusión, la Cantuta dejó como enseñanza que la lucha contra el terrorismo debe realizarse siempre dentro del marco de la ley y sobre todo con respetos por los derechos fundamentales humanos. Una de las principales consecuencias de la masacre de la Cantuta fue que este caso se convirtió en uno de los mayores símbolos de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el Perú. Gracias a la perseverancia de las familiares de las víctimas, al trabajo de las organizaciones de derechos humanos y a las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, fue posible, esclarecer lo ocurrido y demostrar la responsabilidad del Estado. Además, el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró responsable al Estado peruano por estos hechos
y ordenó medidas de reparación para las víctimas y sus respectivas familias. Ahora pasaremos a las entrevistas y la primera corresponde a Alex Segura Figueroa, Comando Chavín de Huántar, y con contacto directo con los sucesos de la Cantuta, o la masacre de la Cantuta. Y la segunda entrevista corresponde a Jorge Quiroz Canales, ex director del Colegio de Maranguita, que también tiene mucho conocimiento sobre los sucesos de la Cantuta. Ahora nos encontramos con el Comando Chavín de Huántar, Alex Segura Figueroa, el que nos va a comentar sobre la masacre de la Cantuta y cómo él la vivió. Coméntame, Alex, ¿cómo tú viviste estos sucesos durante el tiempo que viviste contemporáneamente con ellos? Bueno, yo era muy chico, todavía estaba de cadete, creo, en la Cantuta, o estaba en mis primeros años de oficial. Pero la Cantuta, lo que sabemos de la Cantuta en las Fuerzas Armadas es que sí existieron terroristas ahí. Fue una operación, no fue un conflicto, fue una operación que se llevó a cabo por esta situación de la guerra llamada de la cuarta intensidad. Y se tejieron muchas historias con respecto a la Cantuta, pero lo concreto y real es que en la Cantuta sí existieron gente que eran ligadas a Sendero Luminoso y que había hecho atentados terroristas con anterioridad. Hubo una pequeña confusión porque hubieron dos eventos desarrollados en esa misma quinta, uno en el segundo piso y otro en el primer piso, pero por ahí de repente viene la confusión de la gente, pero lo real es que sí existieron terroristas en esa quinta. Ahora coméntame, Alex, ¿cómo crees que ha repercutido estos sucesos a lo largo de tu vida y en cómo ven a los militares hoy en día? Bueno, es que nosotros los militares éramos objetivos de los terroristas y mataban a mis compañeros a cada rato. Eso fue una motivación más para yo poder decidirme a enfrentarlos directamente y hacerme comando y poder estar más cerca de los campos de batalla para poder darle cara a estos delincuentes terroristas. Fue muy duro porque morían compañeros y han muerto compañeros míos hasta mucho tiempo después. Pero, como repito, fue una motivación adicional para poder enfrentarlos y acabar con esta lacra en defensa de toda la ciudadanía del país, ¿no? Ok, muchas gracias, comando. Un gusto hablar con usted. Le mandamos un saludo a la Miss Mónica Barrio Nuevo, es la encargada de este curso y mi profesora durante el ciclo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Un saludo para todos ustedes y para la Miss Mónica. Y bueno, es importante que crezcamos conociendo la verdad, ¿no? La verdad histórica, que es una sola y que no se puede maquillar. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Estamos acá con Jorge Quiroz, ex director del Colegio Maranguita. Bueno, nos va a poder hablar un poco del tema de la Cantuta. Dime, Jorge, ¿tú cómo viviste esta época? ¿Cómo sentiste el país en la época de la Cantuta? Mira, en primer lugar, yo soy de la época, literalmente, soy de los 80, sí. Y me pasó que cuando estaba adolescente me mudé al Callao y a 3 cuadras de mi casa pusieron un coche bomba. Entonces yo he sido testigo directo de los destrozos que hubo ahí. Por otro lado, he tenido familiares que han sido policías y que me han contado anécdotas, ¿no? De cómo los terroristas tenían, por ejemplo, una misión, ¿no? Matar a un policía por día. Claro. Era una cacería. Entonces era un clima literalmente de terror, porque el terrorismo lo que buscaba era llegar al poder por el terror, sí, justamente. Aprovechando todos los fallos que había en el Estado, toda la crisis económica, y que estaban alentados por guerrillas tipo de Colombia, que venían también de Cuba, por la Revolución Cubana, y con la madre todopoderosa Revolución Rusa. Entonces era un ambiente bastante hostil, de mucho miedo, donde uno no sabía qué podía pasar el día siguiente, porque podían matar a los Uceres de Junín, como seguramente han averiguado ustedes, como se podían apoderar de una universidad como la Cantuta o la San Marcos,
o los presos de una prisión pueden hacer marchas dentro de la prisión diciendo que eran terroristas y nadie puede hacer nada. Exacto. Entonces era un país con gobierno, pero en la práctica sin gobierno, ¿no? Era anárquico y el caos. Era un momento muy difícil. Una anarquía. Una anarquía, así es. Sí. Ok, ¿y tú cómo crees que estos sucesos han repercutido en tu vida hasta el día de hoy? Me comentaste que tuviste un pequeño encuentro con el terrorismo cuando pusieron un coche bomba a cuadras de tu casa. Sí, o sea, mira, estalló la bomba, al día siguiente, cuando estuvimos cerca, pues era muy duro, yo no sabía de muchas cosas del cuerpo humano, y encontré lo que yo pensaba que era una especie de un racimo, ¿no?, de fruta, y me enteré que era parte del cerebro de una persona, ¿no? Y a media cuadra, en un balcón, estaba sangre chorreada porque era el pecho de una persona que se había despedazado y había caído ahí, ¿no? Entonces, para que te des cuenta Claro. el horror que se veía, ¿no? Bueno, Jorge, qué gusto escuchar tus palabras y te doy las gracias y le mando un saludo de nuevo a la Miss Mónica Barrenuevo del curso de Historia del Perú. Muchas gracias, Jorge. A ti. Conclusión, la masacre de la Cantuta representa uno de los episodios más dolorosos de la historia del Perú. Más allá del contexto de violencia que se vivía en el país durante estos años, este caso demostró que la lucha contra el terrorismo nunca puede justificar la vulneración de derechos humanos. El secuestro y asesinato de estudiantes y de un profesor, así como los intentos por ocultar todo lo ocurrido, evidenciaron la necesidad de que el Estado siempre actúe dentro del marco de la ley como prioridad número 1. Además, este caso dejó una importante lección sobre el valor de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, recordándonos que solo reconociendo los errores del pasado es posible fortalecer la democracia y evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.